Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la música antigua, periodo medieval y renacentista, además del periodo de la práctica común, música moderna y contemporánea. Música en la prehistoria. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de varios objetos, como huesos, cañas, troncos y conchas, para poder producir sonidos. Su surgimiento se vincula al concepto de lo supersticioso y religioso. También se utilizaban en rituales festivos, en guerras, cacería, etc. El primer instrumento fue la propia voz humana, y el primer instrumento creado por el hombre se creería que es la flauta, hace 43.000 años. Otros instrumentos que aparecieron en esta época los podemos clasificar de la siguiente manera: los autófonos, que producen sonidos a través del material con el que están construidos, por ejemplo, el hueso contra la piedra. Los membranófonos son instrumentos sencillos hechos por el hombre, como tambores fabricados con membrana tirante. Sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. Están los cordófonos, que son instrumentos de cuerda muy antiguos, como el arpa. Por último, los aerófonos, que son instrumentos en los cuales el sonido se origina por vibraciones de una columna de aire. Entre estos instrumentos se destaca la flauta, la cual fue construida inicialmente sobre un hueso con agujeros. Música en el mundo antiguo. En Egipto hace 5.000 años, los habitantes ya utilizaban la música, mientras trabajaban, etc. La utilizaban en sus ceremonias, ritos religiosos, etc. Es en esta época cuando aparecen los instrumentos como las trompetas, flautas, arpas, laudes, cítaras y liras. Este pueblo contó con un instrumentario rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa, como instrumento de cuerdas, y el oboe doble, como instrumentos de viento. En la antigua Grecia se relacionaba la filosofía con la música. Por eso ilustraban el poder mágico de la música, como en la Odisea de Homero. Uno de los instrumentos creados por los griegos fue el hidraulo, que es una especie de órgano que funcionaba con agua. Periodo medieval y renacentista. Esta época era dominada por el cristianismo, y utilizaban la música para acercar a las personas a Dios. Los monjes eran los únicos que sabían leer y escribir, y estos copiaban los cánticos gregorianos, y gracias a ello conocemos esa música hoy en día. Los músicos que participaban en las cruzadas se dieron a conocer fuera de sus lugares de origen, y en sus viajes fueron recogiendo nuevas canciones populares. En el Renacimiento. En el Renacimiento aparecen artistas de la talla de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, etc. En el ámbito musical, gracias a la creación de la imprenta, todos los artistas empiezan a realizar sus propias partituras. Y con eso, todos los músicos empiezan a profesionalizarse. Y la música sigue creciendo en complejidad. Música en el barroco. La música barroca es el periodo musical que domina Europa durante todo el siglo XVII y la primera mitad del siguiente. Es uno de los periodos más revolucionarios de la historia de la música. En ese periodo se desarrollaron nuevas formas y avances técnicos tanto en la composición como en el virtuosismo, como la ópera, oratoria, sonata, toccata, etc. La construcción de instrumentos de cuerda alcanza una total depuración. Antonio Stradivarius recubre con un barniz especial unos violines que aún hoy son considerados obras de arte. Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel son los principales representantes del barroco. En el clasicismo. En 1789 se produce la Revolución Francesa, con lo cual se rompen las monarquías absolutas y el lema es libertad, igualdad y fraternidad. En el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre la estructura y melodía, ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Joseph Haydn, Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de sus representantes más destacados. En el romanticismo. En el ámbito musical, el romanticismo se consideraría como la época más brillante de la historia de la música. Es una época en la que se inicia una lenta pero progresiva separación entre la música culta o seria y la música de entretenimiento. La sinfonía y el espíritu de la Lied fueron los principales géneros musicales de esta época. La construcción de instrumentos y la aparición de otros nuevos significaron también el desarrollo de las técnicas de ejecución y orquestación. El piano es el gran instrumento del romanticismo, permite la mayor expresividad a los compositores, que son muchas veces virtuosos de este instrumento. Los instrumentos que aparecieron en esta época son el saxofón, la tuba y el contrafagot. Algunos compositores destacados de la época fueron Frédéric Chopin, fue el pianista más característico del periodo y uno de los más importantes compositores del instrumento. Richard Wagner, fue el compositor que llevó a su apogeo el género de la ópera.
Música moderna y contemporánea. En esta época se produce el abandono de la tonalidad y la total ruptura de las formas y técnicas que se venían haciendo desde los principios de la era barroca a partir de 1910. Los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad, el ritmo, para hacer una música totalmente nueva. Aparecen gran cantidad de estilos, tales como el jazz, el rock y sus derivados. Y así concluimos el video sobre la historia de la música. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias.